que ya nadie creía en él, ¿verdad? Se me acuerdo bien, no me creyó, era contenedor. Le dije, yo le puedo asegurar 100% que los contenedores que están en Asunción, le dije. Y estos documentos, cosas que están ahí en el puerto de Asunción. Entonces yo eso nomás, y como más le digo que yo lo que estoy haciendo, lo poco, lo mucho, que a mucha gente, creo que estará muchísima gente acá, que me conocen, que yo estoy tratando y ayudándole a él. Bueno, Cristina, ahí aquel señor quería hablar. Mañana en breve, sí, en pocas palabras y bien claro, contundente. Aníbal se creyó que le dio bien para Buena esta. Mira, quiero que le lea esto a toda la gente, por favor. ¿Qué dice ahí? Guaraní Envíos. Una pregunta. ¿Por qué los contenedores, siendo una empresa de Guaraní Envíos, el contenedor va a nombre de otra persona? Eso quiero que le explique acá a la gente. A nombre, ¿por qué va a nombre de otra persona? Porque Guaraní Envíos existe nomás aquí en Europa. En Paraguay solamente existen nombres o códigos. No podemos enviar contenedores que digan envía Guaraní Envíos. Hay que poner el código justamente que tiene ahí la señora. Pero si la señora pudo averiguar una cosa tan simple, que ella se molestó en averiguar sobre eso, ¿por qué vos, por ejemplo, que te está encargando de hacer envío, no pudiste hacer algo tan sencillo como hizo ella? Que no tiene ella ninguna relación con envío ni nada. ¿Dónde está toda esta plata? ¿Por qué no estamos ahora? ¿Por qué no estamos aquí para ser responsable por lo que está comiendo? Yo cuando van a abrir con Teona. No, que van a Vos mismo puedes decirle. Que nos dé la copia para hacer en cada contenedor que está o no está. Eso es lo que queremos. Yo le voy a leer, la mayoría sabe su número. Sí, pero vos no me decís está acá. Es de enero que envió mi cuñada. Está en Paraguay. Ahora me decís que está acá. La mayoría sabe, digo, pero... Claro, sí. Hay un container a nombre de mi padre. Ese container no tiene por qué estar a nombre de mi padre. Y usted sabe que es Omar Nasser. Está por culpa de usted, porque usted tiene que poner a nombre del representante suyo, que es Manuel Rivarola, su suegro que está allí, el container. Mi papá no tiene por qué tener en su nombre un container que simplemente envió su coche. Y ahora debe $2.000 porque está el container ahí alquilado. Encima pagó un abogado $1.000 y ahora la contraparte tiene que pagar otra vez. ¿Por qué? Porque no salió como esperábamos. Aquí usted está haciendo un daño inmenso. Mi madre está en depresión. Las cosas estaban por subastar. Ahora nos piden a nosotros $10.000. $10.000 nos piden para sacar el coche. Y usted no es capaz de pagar los 8.000 euros que debe aquí, que usted sabe muy bien, los 8.000 euros y más los 2.000 que nosotros no vamos a pagar porque no tenemos. Que si tuviéramos los $10.000, sacábamos nosotros. Esa petición de tu No, padre. mentira. Yo a mi padre lo conozco muy bien y le pregunto el por qué le entregó su fotocopia, que usted aquí había arreglado todos los papeles, y luego en febrero coge y le llama y le pide engañándole su fotocopia de documentos y firmó y falsificó su firma. La policía sabe que yo aquí tengo la denuncia. Y el policía mismo dijo, y mi padre tenía que pagar, aparte que usted sabe el dinero. Y él le pagó en octubre, sí, pero se va a pagar desde febrero. En febrero tenía que llegar. El container, el container, mi padre puso el 29 de octubre. Luego nos venimos a enterar por Global Logistics, que averiguamos Yo lo que le quiero decir es lo siguiente. Ustedes van con un caso puntual, ¿verdad? Y particular, ¿verdad? que es muy grave. Exactamente. Es muy grave. Se reúnen ahí con él, ahora mismo se reúnen con él aquí. Sí, pero para que escuchen todo y para que se vayan. Al cual
Yo voy a sacar completo mi cámara y la voy como donación. No pagué ningún peso. Hago que brilla. Hago pagar para que a las multas a usted a los mundiales. Algo abajo, pero... Icatú voy a añadir la 12 de allá. Icatú ahí. Icatú, consagrado. Pero no tenemos solución en este momento. Pero es que, mira, te voy a decir una cosa, la solución hubiese sido que no hubiese enviado, cuando él salía en febrero, él ya sabía que tenía 8.000 euros de multa y que no iba a poder pagar, y coge y envía igual el contenedor, que eso yo